Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Puede levantar la mano y dar gloria a Dios. Su presencia está aquí y nosotros hemos venido a adorarlo y a bendecirlo. Alabanzas al Señor. Propósito principal de nuestra experiencia con Dios en un culto es adorarlo en espíritu y en verdad. Y también dentro de esa adoración sentirlo, gloria al Señor. Porque si uno no sintió al Señor en el culto, pues bueno, puede pasarnos a todos. Alguna vez, alguna prueba, alguna situación, alguna circunstancia, a veces nos impide. Pero que no te pase seguido eso. Tenemos que sentir a Dios en nuestros cultos. Alabanzas al Señor. Un saludo, un abrazo para todos, hermanos. Creo que es la segunda vez que estoy por acá en Britalia, gloria a Dios. Una iglesia muy probada, una iglesia que luchó, que peleó una buena batalla de la fe para mantenerse en la sana doctrina, gloria a Dios, y venció. Para la gloria de Dios, alabanzas al Señor. Así que un abrazo de felicitaciones a ustedes. Cristo vive. Ese tipo de cosas pueden ocurrir. El apóstol Pablo enfrentó a mucha gente que torció la palabra. Habló, por ejemplo, de algunos que se desviaron de la fe diciendo que la resurrección ya se había efectuado. O sea, había gente que decía, no, ya la iglesia se fue para el cielo, ya no hay que esperar que se vaya. Pues Pablo los bombardeó con doctrina bíblica y expuso ese error a la iglesia y la iglesia fue edificada. Quiero saludar a mi querido hermano Aris Solís, gran amigo y compañero de ministerio, gloria al Señor, y a quien conozco y comparto con ellos, tanto él como su familia, hace mucho tiempo. Le visité varias veces allá en Aguachica, gloria a Dios, y acá ahora, pues bueno, ya es la segunda vez que vengo por acá. Así que mantenemos siempre ese hilo de comunión y comunicación. Él me había invitado, es difícil. Pueden sentarse, hermano. Gloria al Señor. Él me había invitado hace algún tiempo en las actividades que siempre venimos. Pero bueno, no es fácil, hermano. La agenda a veces es fuerte, es tupida. Y entonces no se puede fácilmente. Pero bueno, yo le dije, vamos a ir a Britalia, hermano Aris, y llegó el momento y hace algún tiempo él me habló y me dice, bueno, esta es la ocasión, y dimos una fecha y aquí estamos. Cristo vive. Alabanzas al Señor. Realmente es maravilloso poder compartir con el pueblo de Dios y poder también, pues, simpatizar unos con otros en nuestras pruebas y tribulaciones, unos de una manera y otros de otra, pero no en el sentido de derrota, sino en el sentido de victoria. Bendito sea el Señor. También un abrazo para los compañeros presbíteros que están aquí, gloria al Señor, que Dios les bendiga. A Suárez lo conozco yo hace mucho tiempo. Lo hemos visitado una o dos veces en Brasil, ¿verdad? Cuando estaba de misionero allá en Brasil con su familia, que dejó un resultado hermoso por allá, gloria al Señor. La obra, por cierto, en Brasil marcha en victoria, hermanos. Hay un ambiente de crecimiento que pocas veces hemos visto en ese país, y gloria a Dios, porque yo creo que este impulso va, como quien dice, hacia la altura de crucero, para después de ahí seguir la marcha
hasta que Cristo venga, porque creemos que Cristo viene otra vez. Alabanzas al Señor. Saludo pues al hermano Segundo, al hermano Suárez, que son presbíteros. Acá al hermano Valenzuela, es verdad, y a nuestro hermano Javier. Gloria al Señor. Un abrazo, hermanos. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Y tal vez pues muchos hubieran tal vez querido estar, pero no se puede tampoco hacer todo para todos de una vez, sino acá en esta ocasión para la iglesia de Britalia, y los hermanos han querido acompañarnos. Gloria a Dios. Vengo de un tiempo lindo allá en Medellín. Hemos estado predicando en Medellín esta anoche y antenoche, y hemos visto cómo el poder de Dios se ha movido en una forma muy linda. La obra también ahí, ustedes saben que fue amenazada en alguna pequeña medida, casi como en el calcañar, fue herida. Gloria a Dios. Pero el diablo fue aplastado. Hemos entendido, hermano, que Dios actuó, como lo hemos dicho muchas veces ya desde años atrás, de una manera quirúrgica en esta obra. Porque este es un organismo, no es una organización simplemente. Sí es una organización en términos de la administración de la obra, que necesita los principios administrativos, pero no es una organización simple o sola. Es también un organismo viviente, y como organismo viviente pues también sabe desechar lo que no le conviene, lo que le cae mal y lo que no le sirve. ¿Cuántos pueden decir amén? Pues un organismo viviente, eso es la iglesia. Así que nadie se meta contra la iglesia porque no le va bien. Porque esta iglesia es sostenida por la gracia y el poder de Jesucristo. No es la iglesia del movimiento, no es la iglesia de Cristo. Nunca hemos dicho que somos únicos o exclusivos, o los más bonitos, o los más obedientes, o los más buenos. No podemos decir eso. Dios tiene pueblo en todo lado. Ahora, lo que sí hay que saber distinguir quién sigue al Señor y quién no. Porque si no, ¿dónde estamos parados, hermano? Si no, como dice Pablo, pues sigamos por ahí, comamos y bebamos, que mañana moriremos, ¿no? No hay una seguridad. No, la Biblia nos da unas bases, unos fundamentos, unos valores que nos permite a nosotros como cristianos identificar a quien realmente anda en la justicia de Dios. Cosas que el Señor dijo claramente. Por ejemplo, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y habló de otros puntos en los cuales una persona se puede identificar como discípulo. O sea, no todo el mundo, por decir amén y gloria a Dios, es discípulo. Ni por cantar bonito, ni por predicar, ni siquiera. ¿Hasta qué punto se puede ver que esa persona lleva la cruz? La cruz significa negación. Si yo no me puedo negar al licor, por ejemplo, que es un vicio destructivo de la raza humana, y no puedo negarme al trago de licor, ¿llevo la cruz? Yo creo que no. No me estoy negando a mí mismo. Entonces un borracho no heredará el reino de los cielos. La Biblia lo dice claramente. Lo mismo que un adúltero, un fornicario, un ladrón. La Biblia lo dice, hay que tener mucho cuidado. Pero hay gente que quiere amar más que Dios
quieren amar a la gente más que a Dios. Y donde el Señor dijo, no puede ser mi discípulo, ellos dicen, sí, sí puede ser, claro que puede ser discípulo. Vengan aquí todos los que están como Él y serán también de esta iglesia y serán discípulos de Cristo. Y que nadie los juzgue. Ese pastor ya está flojo. Ese pastor es uno de los que Dios tiene que sacar. O se endereza o Dios lo saca. Alabanzas al Señor, porque es que, hermano, la vida cristiana es para obedecer al Señor, para caminar en las pisadas del Maestro, como dice un precioso coro. Aleluya. Lea usted y vea los coros que hay desde la antigüedad, y todos precisamente son para exhortarnos a vivir para Dios, a acercarnos a Dios, confiar en Dios y también obedecer a Dios. Bendito sea el Señor. Si alguien me viene a mí fumando y me dice que es un discípulo de Cristo, yo le digo, hermano, no, usted todavía no, le falta. Es bueno que quiera hacerlo, pero no, todavía no es. Permita que el Señor le arrebate y le quite ese vicio. Porque si está usted destruyendo, y probablemente destruyendo a su familia, porque ya está más que descubierto y comprobado que el humo del tabaco, hermano, se pega hasta las paredes y ahí dura añales desprendiendo el veneno para todos los que viven ahí. Por eso es que ya no se permite fumar en lugares cerrados. No es solo por el humo del aire, es porque se impregna y eso se sigue desprendiendo después. La lista sería mucha. Y esos no son los únicos pecados atacados por Dios. Son miles. Es toda una conducta. Así como llevar la cruz de Cristo es toda una conducta, una forma de vida. Asimismo, el pecado es una forma de vida en la persona que no conoce al Señor. Y Dios tiene que libertarlo y Dios puede hacerlo. Por eso hay que depender del Señor en la iglesia de Cristo. El Señor defiende su iglesia, hermanos, y Él es el que la ha edificado, no los hombres, es el Señor. Puede levantar su mano y dar gloria a Dios. Yo les iba a hablar un poquito acerca del Congreso Mundial que estamos ya cerquitita. En septiembre, ya este año de hecho va a galope, hermano. Ni siquiera va al trote, va a galope. Y de aquí a 3 meses estaremos en pleno Congreso Mundial. Ojalá podamos tener, porque el hermano Aris me compartía ahora, me dice, hay un buen grupo aquí en la iglesia que va para allá. Pues los felicito, gloria al Señor. Los esperamos allá en el Congreso, esperamos servirle y poder pues gozarnos juntos en una gran fiesta de jubileo espiritual. Recuerden que tal vez sea el último Congreso Mundial. La obra ya se ha extendido mucho y es difícil organizar un Congreso Mundial de toda la obra. Es difícil. Es un trabajo muy difícil y muy arduo. Y además de eso, pues bueno, tampoco puede ir toda la obra de todos los países. Eso es obvio. Y también podría ser el último porque los congresos se han hecho, mire usted, 10 años atrás. Ahora se dio el último, ahora este es el último, 10 años después. Cristo viene. Y ahora no hay que poner la venida del Señor décadas y décadas para allá, no. Aquí ahora es como los problemas del clima, que antes decían, de aquí a 50 años no va a llover, casi. O de aquí a 50 o 70 años los polos se van a derretir, con el peligro consecuente. O de aquí a 50 o 60 años no va a haber suficiente producción de alimentos.
Ya no se puede hablar así. Ahora los meteorólogos y la gente de ciencia que analiza estas cosas está hablando del año 30. Están hablando de aquí a 5 años. Están hablando de antes de llegar al 40. O sea que ya ellos han visto que la cosa más bien se ha aligerado. Yo aquí en Bogotá siempre he sentido un frío que me agrada. Por cierto, es sabroso el frío de Bogotá. Yo vengo allá del nivel del mar y hace calor siempre, ¿no? Así que el frío a mí no me molesta. De hecho, nací en un lugar frío. Frío de abrigarse con una chaqueta de esas de pelo de oso. No, así no. Porque ese no es tan bonito, ¿no? Pero sí, ese frío que aguanta uno bien una chaqueta, un abriguito, ese es sabrosísimo, ¿no? ¿Cuántos dicen amén? Pero ya se siente calor en Bogotá. Algunos le echan la culpa al niño. Sí, es verdad que el niño y la niña, pero yo siempre digo, hay que añadirle a esa palabra algo más, que no lo van a añadir los científicos. Y es que sí, es por culpa del niño, del fenómeno del niño malo, que es el hombre. Por eso es que acontecen estos desórdenes. Sí, es por culpa del niño pecador, que no se arrepiente, que no busca a Dios, que sigue blasfemando al Señor todos los días, etcétera. Allí es donde se acarrean muchas desgracias para la misma raza humana, que lamentablemente, pues bueno, también afecta a mucha gente que se esfuerza para agradar a Dios, que sirve al Señor, que hace la obra de Dios, porque estamos en esta misma casa todos. Pero va a llegar un momento en que el Señor va a decir, ven acá, y va a llevarse a su pueblo de esta tierra. Ahí es donde vendrá lo más terrible e intenso que el hombre hasta ahora no ha conocido. Esto no es nada. El calentamiento de estos días no es nada. Una pequeña tragedia donde mueren unos cuantos, que siempre es una tragedia, pero eso no es nada al lado de lo que viene. Alabado sea el nombre del Señor. La Biblia ni siquiera dice números exactos, dice algo así como la tercera parte de los habitantes de la tierra, y lo dice varias veces. Es decir, si sumas esas partes, en una habla de la tercera, la cuarta parte, etcétera, y sumas todas esas partes, lo que va a quedar al final es un pequeño residuo. Y ahí sí la cosa va a ser seria. Hasta ahora hay quien detiene eso, y es la presencia de la iglesia de Cristo en esta tierra, porque la iglesia es la habitación del Espíritu Santo, es el templo del Espíritu Santo. El diablo quisiera llevar a cabo todo su plan ahora mismo y estar ya en la cúspide de su maldad, pero hay algo que lo aguanta y le dice, no, aquí hay alguien que te pone el pie encima. Aquí hay alguien que tiene un poder mayor que el tuyo, y te sujetas, quieras o no. Tienes que sujetarte y venir cautivo a los pies y a la obediencia del Señor. Aunque Él no lo quiera hacer, lo tiene que hacer. Pero la presencia de la iglesia en la tierra es clave. Ese no es el tema exactamente de esta noche, hermanos. Denme unos minutitos, no voy a predicar muy largo. No estaba predicando todavía. Alabanzas al Señor. Pongámonos de pie, queridos hermanos, y leamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Capítulo 1 del libro de los Hechos.
y leo para ustedes el versículo 15 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como ¿cuántos? 120 en número, y dijo: Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos que nos hables a través de ella. Toma control de todas nuestras facultades, Señor, tanto físicas como espirituales y mentales, Dios mío, para poder transmitir en forma correcta tu palabra. Que tu palabra corra, Señor, y sea glorificada. Bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo, y a todos danos, Señor, una porción de lo alto a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, mi Dios. Amén. Perdón, hermano, me voy a quitar. Cristo vive. Titulamos esta meditación, les prometo que no va a ser muy larga, así que quédese hasta el final. Crecimiento de la palabra. Aquí tenemos, hermanos, un número. A eso es que me quiero referir en este versículo 15 del capítulo 1. Hay un número, ustedes lo repitieron conmigo: 120. Esos eran los hermanos que componían fielmente la iglesia en aquel principio. Sabemos que habían más de 500 que siguieron al Señor, y probablemente en Pentecostés habían más de 120 reunidos. Pero permanecieron allí 120 que estaban contados, y estos en el día de Pentecostés, después de 10 días de estar en esta espera, el Señor vino y los bautizó con el Espíritu Santo. Ahí prendió una llama en ellos que hasta ahora no la habían experimentado, y esa llama no se acaba aún hoy, porque sigue ardiendo el fuego del Espíritu de Dios. No se puede apagar. Es como el fuego de la antigüedad, que tenía que ir con todo el pueblo cuando se movían de un lugar a otro. Tenían que llevar el fuego de alguna manera, conservarlo, que no se apagara, para que cuando pusieran su campamento en otro sitio, el fuego estaba ahí para continuar el oficio sacerdotal. No se puede apagar. Dios les dijo: no se puede apagar el fuego. Nunca debe apagarse el fuego. Lo mismo fue en Pentecostés. Lo prendió el Espíritu Santo en aquella pequeña cantidad de 120, que no era una enorme multitud, 120. Y siguió ardiendo a través de la historia. Algunas veces la llamita como que bajó, pero nunca se apagó. Porque aquí estamos también nosotros, y somos producto de esa continuidad de la llama divina. Gloria a Dios. El punto es que eran 120. Después de ese número se habla de otros números un poquito más adelante, y luego más adelante en el libro de los Hechos también se presentan ya no tanto números exactos, sino más bien se habla de crecimiento. Crecimiento. Pero hay algo que se añade a la palabra crecimiento, y es crecimiento de la palabra. O sea, se enyunta el crecimiento de la iglesia con el crecimiento de la palabra. La palabra es la que produce el crecimiento de la iglesia. Y cuando la iglesia crece, entonces crece la palabra de Dios.
Eso es así. Y dentro de esas muchas citas hay tres que me permito analizar cortamente en esta noche para sacar alguna enseñanza de allí. Gloria a Dios. La primera de esas expresiones la encontramos en el capítulo 6 del mismo libro de los Hechos, donde dice el verso 7: y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Ahí tenemos otra vez crecimiento. Pero dice crecimiento, la palabra era la que crecía. Y muchos creyeron, incluyendo gente tan difícil de alcanzar para Cristo como los sacerdotes judíos. Gloria al nombre del Señor. ¿De dónde nace, de dónde surge esa expresión de crecimiento? Esta del capítulo 6 surge cuando en la iglesia, que ya había aumentado su número, empiezan a presentarse problemitas. ¿Problemitas de qué clase? Bueno, usted sabe que habían muchas viudas en Israel, y entonces habían viudas griegas y viudas hebreas, y a todos se les ofrecía alguna ayuda, porque acuérdense que toda esta gente se quedó en Jerusalén, no habían sido esparcidos, estaban ahí y había que alimentarlos. Habían aprendido del Señor que la multitud no se despedía así, que había que también ayudar en el aspecto físico y material. Pero al empezar esas funciones los apóstoles, sucede que corre la murmuración. Murmuración es morder. Y unas decían, a mí no me tratan bien, aquí no. Yo veo que a la viuda judía le dan más que a mí. El plato de la viuda hebrea tiene la mejor presa. A mí me dieron es un hueso por aquí ya casi pelado. Empezó a haber murmuración. Tal vez este tipo de comentarios. Le llegó esto a los apóstoles y ellos convocaron, gloria a Dios, y les dijeron a la multitud: buscaos entre vosotros mismos 7 varones que sean llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Mire, iban a solo a repartir mesas, pero tenían que ser llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Y ahí surgen los 7 diáconos, que también algunos de ellos progresaron en su ministerio y llegaron a ser ministros, predicadores, pastores y evangelistas, igual que maestros, ¿no? Crecieron. Pero en este caso eran llamados a servir las mesas, servir y ver que a cada quien le sirvieran en forma digna, equitativa, justa. Es decir, ellos los 7 se iban a ocupar de eso, y los apóstoles dijeron que esos hermanos hagan el trabajo de servir las mesas y nosotros nos ocuparemos de lo que Dios nos ha llamado, que es la oración y la predicación de la palabra. Muy bueno, porque si no nos hubiera absorbido otro objetivo y no el principal. Hay objetivos buenos, pero no son los principales. Hay objetivos que pueden ser necesarios, pero no son urgentes. Eso es lo que hay que saber equilibrar para que no estemos invirtiendo nuestras fuerzas y todo tipo de recursos y energías en lo que no es realmente prioritario. Muy buena esta decisión. Y muy bueno el trabajo que hicieron, porque cesó la murmuración y la iglesia se fortaleció. Y es allí, como resultado de esa acción,
que dice el texto, y la palabra del Señor crecía y prevalecía, y se convertían muchos, y los sacerdotes también. Gloria a Dios. Ese fue el resultado. ¿Por qué creció la iglesia? ¿Por qué creció entonces también la palabra? Porque se atendió, porque se desarrolló algo que Dios tenía para la iglesia y que hasta ahora no había sido manifestado. Es decir, esta solución no es otra cosa que una aplicación práctica de los dones y de los ministerios en medio de la iglesia. Cada iglesia debe tener gente dispuesta a servir. Debe tener gente dispuesta a servir, y también debe tener siempre un liderazgo listo a formar y a delegar otros líderes. Ese es el orden de Dios. ¿Quieres que la obra crezca? ¿Quieres que la obra se expanda? ¿Quieres que se conviertan la gente difícil? Pues bueno, esto es lo que hay que hacer: desarrollar los dones, desarrollar los ministerios en la iglesia del Señor. Los apóstoles no se creyeron hombres orquesta. Ellos sabían que necesitaban a ese hermanito sencillo que podía ser llamado al ministerio, que tenía cualidades y que era lleno del Espíritu Santo. Es decir, ellos observaron que sí habían recursos para que el trabajo se hiciera y trajera crecimiento a la obra del Señor, y como dice aquí, que la palabra creciera. Alabado sea Dios. Yo creo que el liderazgo que existe en toda iglesia debe ayudar a descubrir, es decir, dedicarse a descubrir y desarrollar en medio de la iglesia esos nuevos ministerios que tienen que levantarse. No podemos ser pastores tapones. Aquí la obra crece, el movimiento está creciendo, hermano. No puedo detenerme en decirle todos esos testimonios tremendos, pero el movimiento tiene un crecimiento lindo en todo el mundo. El diablo ataca, pero olvídese, hermano, eso no es como cuando un perro le ladra enojado al mar por la bulla que hacen las olas. El mar no le hace ningún caso, hermano. El mar sigue haciendo lo que ha hecho por siglos y por milenios. No le importa que algún perrito por allí esté ladrándole en la playa, enojado con él. Alabado sea Dios. Así es la iglesia del Señor. Pero hermanos, nosotros como pastores tenemos que desarrollar líderes. Cuando hay un cambio de pastor y yo oigo la expresión, es que no hay quien pueda, yo digo, qué deprimente, ¿no? Debería haber. ¿Cómo que no hay? Tiene que haber. Una de las principales responsabilidades de todo pastor como nosotros es que haya quien lo sustituya y que lo haga bien, ¿verdad? Eso lo vamos a hacer nosotros para desarrollar a esa persona. Entonces la excusa de que no hay, la culpa la tendría entonces uno como líder. El otro texto que tengo aquí está en el capítulo 12. El capítulo 12. Gloria a Dios, aleluya. Búsquelo ahí para que lo lea conmigo también. Versículo 24. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba.
¿Cuál es el contexto de esa expresión? Que, como dije antes, es repetitiva, pero no es la misma circunstancia, no es el mismo terreno. ¿Cuál es el contexto de este pasaje? Bueno, aquella terrible persecución que armó Herodes. Herodes fue un sanguinario, un hombre sin alma casi, violento, egocéntrico, el que gobernaba esa área por parte de Roma, aunque él no era romano, era medio judío y romano. Desató la persecución contra la iglesia, agarró al pastor principal, que era Santiago, y lo mató a espada. Entonces vio que eso le gustó a los judíos, y como político también, como político, él dice: veo que le gustó esto a los judíos, tenía que estar bien con ellos, ¿no? Entonces procuró seguir agradando a los judíos y agarró a Pedro, que también era uno de los principales líderes, y lo metió en la cárcel con el propósito también de matarlo. Pero es allí donde la iglesia muestra el poder que Dios le ha dado. Dice la Biblia, después que dice que metió a Pedro en la cárcel, pero la iglesia hacía oración sin cesar por Pedro. La iglesia se metió a orar intensamente, con poder de Dios, con carga. Empezaron a orar. Algunos dirán: pero ¿qué va a hacer una oracioncita ahí contra Herodes, que es el rey, que tiene todos los soldados a su favor, que tiene todo el sistema imperial que lo apoya, que es lo que lo respalda, y por eso hace lo que hace? Además es un hombre que no le interesa nada a Dios, que no cree nada del cristianismo. ¿Cómo vamos? Esa oracioncita es la diferencia en todas estas cosas. Empezaron a orar, hermano, a clamar, y créame que la oración era por Pedro, porque ahí lo dice: Pedro, Pedro, la persecución, Señor, haz algo, bendice la iglesia, guárdanos, Padre, están amenazándonos, ya nos mataron un pastor, Señor, mira que ya este pastor era el principal y nos lo han quitado. Y empiezan a clamar como clamamos nosotros. Pues yo no sé si usted se ha metido en clamores intensos con Dios, que hay que hacerlo, hermanos, porque hay oraciones que son muy superficiales. A veces caemos en ese error, pero hay oraciones intensas. A veces Dios me toca para orar así. Yo a veces oro a gritos, donde no me oye nadie, no me oye nadie, porque sé dónde voy a hacerlo, ¿no? Pero es para mostrar mi intensidad que yo necesito. A veces también en el altar de la iglesia, ante una necesidad, he clamado, pero con toda mi alma, hasta que yo no sienta que toda mi alma está metida en ese clamor, no dejo de hacerlo. Necesito clamar, gloria a Dios. La iglesia clamó intensamente. Pedro estaba en la cárcel y llegó un ángel. Se metió ahí y le dijo a Pedro: sígueme. Pedro se quedó pasmado, porque él no sabía, no entendía lo que pasaba. Pero el ángel, probablemente en forma humana, le estaba diciendo: sígueme. Y él siguió. Llegaron a una puerta de hierro y ¡bum!, se abrió sola. Eso no es magia, eso es poder de Dios. Y otra puerta, y ahí habían guardias cuidando, pero ellos como que no veían. Como que Dios hizo invisible a Pedro, ¿no? Y el ángel, pues seguro, también puede ser invisible, ¿no? Hasta ponerlo en la calle. Y una vez en la calle, Pedro, ya el ángel no estaba. Pedro dice: estoy en la calle, déjame pellizcarme, a ver. Eso no es, el pellizco no está aquí escrito, pero podemos imaginarnos, porque él no sabía lo que pasaba. Y
Él dice: ¿para dónde cojo? Para dentro de la cárcel no voy otra vez. No, yo voy para mi casa, para casa de los hermanos. Allá voy a ir. Estaban reunidos orando por Pedro. Y sale una persona, una muchacha, y abre o entreabre la puerta y ve a Pedro. Ella misma se asombró y le dijo a los hermanos: allí está Pedro en la puerta. Allí está. Y mire qué débiles somos, que estos hermanitos que estaban clamando por eso le dicen a la muchacha: no puede ser. ¿Cómo se te ocurre? Seguro que estás viendo su ángel. Ya Pedro lo mataron, seguro. Lo que esto indica es que Pedro lo mataron. O sea, se van por lo peor. Pero claro, poco a poco fueron entendiendo. La muchacha sí creyó y les insistía: no, ese es Pedro. Y fueron y lo trajeron, y ya vino Pedro y habló con ellos. Gloria a Dios. Dios intervino sacando a Pedro de la cárcel y librándolo de la muerte. Y ustedes dirán: bueno, ¿y Herodes qué? Porque a Herodes no le costaba volverlo a agarrar de nuevo y meterlo todavía más adentro allá. Es que Dios tenía un trato también con este sujeto, que salió despuesito allí mismo al arengar al pueblo. Herodes hizo algunas cosas beneficiosas para la nación y salió a arengar. Y cuando su discurso terminó o terminaba, la multitud decía: voz de Dios y no de hombre. Claro, él se infló porque lo estaban tratando como un dios. De hecho, los grandes gobernantes romanos se sentían dioses. Unos más grandes que otros, pero dioses. Y Herodes seguro que sintió su ego enorme. ¿Sabe qué dice la Biblia? Ustedes lo saben porque ahí está escrito. Capítulo 12. En ese momento en que él se sintió elevado a esas alturas, el Señor lo hirió. Y la Biblia dice que murió allí mismo, comido de gusanos. Qué terrible, hermanos. Algunos dirán: bueno, a todo el mundo le pasa eso cuando muere, a no ser que lo quemen, ¿no? No es lo mismo. Murió, es decir, el hombre fue atacado por los gusanos vivo. O sea, experimentó la muerte en vida. Y obviamente murió también. Pero él murió engusanado. Usted sabe lo que terrible, hermano, habrá sido. Los gusanos, como las hienas que se comen a sus presas vivas. Así esos gusanos se comieron a Herodes porque Dios lo hirió. Ay, ¿dónde está el Dios de misericordia? Con Dios no se juega, hermanos. Todavía nadie conoce la ira de Dios, nosotros ni nadie la conoce. Esa está reservada para un momento más adelante, cuando se desencadena. Y es como consecuencia de estos hechos que leemos el pasaje que leímos allí en el capítulo 12, gloria a Dios, que nos dice una vez más, gloria al nombre del Señor, que nos dice una vez más que pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Mire, lo dice el verso 23: al momento un ángel del Señor le hirió. Está hablando de Herodes, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Entonces el 24, o sea, de inmediato dice: pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Mientras los enemigos de la obra de Dios caían abatidos sin ninguna esperanza, la palabra y la obra de Dios crecía, se engrandecía. No se puede pelear con Dios, hermano.
Lo mejor que uno puede hacer con el Señor es tomarlo como aliado, como padre. Aleluya. El último pasaje que tenemos que ver un poquito por la misma razón, gloria a Dios, es en el capítulo 19, gloria a Dios. Cristo vive para siempre. Alabanzas al Rey. Versículo 20 del capítulo 19. Y dice así, gloria a Dios. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. O sea, repetidamente nos da esta misma expresión de victoria de la iglesia que crece y la lleva a que es también la palabra que crece. Contexto de este último pasaje, pues nos lleva al ministerio del apóstol Pablo en Éfeso. Él fue allí a predicar, estuvo 3 meses y predicó a los judíos. Ellos rehusaron creer en el Señor Jesucristo y entonces Pablo estuvo predicándole a los gentiles 2 años. Es decir, 2 años, 3 meses estuvo en Éfeso predicando, abriendo la obra allí, gloria a Dios. Y Dios, para reforzar el testimonio de Pablo, lo usó en gran manera, especialmente en sanidades y en liberaciones de demonios sobre aquella gente que vivía en ese lugar. Entonces algunos, viendo lo que Pablo hacía, dijeron: parece un buen negocio esto. Y dijeron: pues podemos nosotros también ver si usamos la fórmula. Y se hicieron pasar por exorcistas, quisieron orar por una persona endemoniada allí, gloria a Dios, y dijeron la fórmula. Le dijeron que lo reprendían en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. La cosa no es repetir como loros, no. La cosa no es simplemente repetir. Entonces el demonio en ese hombre les responde y les dice: bueno, a Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? ¿Quiénes? No habían podido ni responder cuando se les tiró encima el demonio en este hombre y los agarró a golpes, hermanos, los hirió, los arañó a todos y los dejó desnudos también, como para que terminaran avergonzados, y salieron huyendo por todo eso por ahí. No pudieron reprender el demonio, porque según ellos era usar una fórmula que Pablo hacía. Y saben una cosa, en esa ocasión, siendo que Pablo siendo usado por Dios, había hecho milagros y sanidades y exorcismos también, y viendo que estos fracasan, porque no era repetir una fórmula mágica, no, señor. ¿Sabe qué pasó? Es como si Dios hubiera levantado los diques que hacían una presa. Porque Dios levantó esos diques, hermanos, y se reflejó una verdadera inundación de la palabra. Las almas fueron salvadas, gloria a Dios, y sobre todo muchos brujos vinieron temblando. Brujos venían temblando y ofrecían a los apóstoles los escritos y los libros y los ídolos que ellos usaban y todas las fórmulas mágicas, y ahí estaban. Los quemaron todos, no a los brujos, a las cosas esas. Y los brujos reconocieron que Jesucristo es el Señor. Gente difícil,
Gente difícil, hermano. Primero los sumos sacerdotes o los sacerdotes judíos y ahora brujos. Tienen que reconocer. ¿Por qué? Porque la palabra crecía. Porque la iglesia crecía, que es lo mismo. Aleluya. Y por esa razón se desató ese avivamiento tremendo que hubo en Éfeso. Y la iglesia se fortaleció y permaneció. De hecho, la iglesia de Éfeso fue una de las iglesias cúspide de todas las iglesias en esa área de Asia Menor. Cristo vive. La palabra de Dios crece y crece la iglesia. Lo primero que tenemos que hacer es consagrarnos más al Señor. Siempre este no será un mal consejo. Acércate un poco más. Acerquémonos un poco más. Dios puede hacer cosas con nosotros. Usó gente sencilla como los diáconos y luego los vemos predicando en grandes campañas. Alabado sea el Señor. Usó hermanitos que oraban y que decían intensamente: Señor, dale libertad a Pedro. Y allá está Pedro en la puerta de su casa diciendo: aquí estoy, gloria a Dios. Y aunque ellos no lo creyeron, una muchacha lo creyó. Una muchacha lo creyó y Dios bendijo esa fe. Es decir, Dios usa cosas sencillas, hermanos. No tiene que ser alguien encumbradísimo ni nada por el estilo. Allí en tu lugar Dios te puede usar. Allí con ese vecino tal vez o esa vecina difícil, Dios te puede usar para alcanzarla para Cristo. Hay gente que uno ni se imagina que puede ser alcanzada, pero Dios lo hace, porque para Él no hay nada imposible. Para Él no hay hombre muy encumbrado. No. Para Dios eso no vale. Tampoco hay un hombre demasiado humillado y caído que Él no lo pueda levantar. Claro que lo puede hacer. Yo siempre testifico de un hermano en Perú. Se llamaba el hermano Ramón, ya está con el Señor. Y cuando él se convirtió fue algo milagroso. Él me dice, porque yo lo oigo cantando un himno lindísimo, y yo le digo: hermano, qué bien, Dios me ministró con ese himno que usted cantó. Y él me dice: ¿cómo no voy a estar agradecido con el Señor, hermano? Me dijo: hermano Soto, usted ve este coliseo. Estábamos en un coliseo, en una convención. Y me dice: yo vivía ahí debajo de esa escalera de este coliseo. Ahí era mi casa, esa era mi casa. Ahí era donde yo dormía. Y en la mañana me levantaba a caminar por todo Lima. A caminar, eso es lo que yo hacía. Y en el camino me encontraba un pan botado por ahí y comía. O cualquiera me daba algo, pero la mayoría de la gente se me hacía a un lado, porque él dice: yo ni me bañaba ni nada, andaba por ahí todo como un loco, como un monstruo. Comía dentro de la basura, me metía a esos cajones metálicos donde ponen la basura y me metía ahí me quedaba comiendo basura. Y después me dormía ahí. Y llegaban a despertarme de madrugada los que iban a agarrar el cajón ese y compactar la basura. Lo hubieran matado. Entonces él pegaba gritos y también golpeaba con algo la lata de hierro, y lo sacaban y lo tiraban por allá con otro pedazo de basura. Dice: ese era yo, hermano, ese era yo. Nadie daba un centavo por mí, dice. Y yo salía de esos basureros llenos de gusanos y me sacudía los gusanos de encima, de la ropa y de la cabeza y todo, y seguía caminando igual. Iba para allá, si me daba la noche por allá, pues me quedaba, y si no, regresaba a mi casa, que era debajo de esa escalera. Pero un día pasé frente a la iglesia, allí en La Victoria, me dijo, y un pastor me dijo desde la misma entrada, me dijo: hombre, Dios puede transformar tu vida.
Y él me dice: hermano Soto, yo me agarré de esa palabra. Me agarré de eso que me dijo ese pastor. Y me acerqué y me dice: ¿usted cree que Dios puede hacer algo por mí? Le dijo. Y el pastor le dice: sí, Dios puede hacerte un hombre nuevo. El evangelio lo dice, la Biblia lo dice. Puede hacerte nuevo hoy mismo. ¿Puedes creer eso? Y dice que él se agarró de esa palabra y dijo: yo quiero, yo creo en el Señor. Oraron por él también en una forma intensa, maravillosa. Y él, bueno, entró al templo, gloria a Dios. Ahí lo agarraron los hermanos, le buscaron ropa, le buscaron zapatos, lo bañaron, le quitaron la barba, lo peluquearon. Bueno, a los 3 días estaba él en el templo. Que no lo reconoció el pastor, que yo que era algún hermano visitante o algo así, y no. Después vino a saludarlo y el pastor le dice: yo lo conozco, hermano. Y sí, hermano, hace tres días usted oró por mí. Yo vine aquí, así. Y ya él se acordó: ah, eres aquel que vino, aquel orate que vino. Sí, gloria a Dios. Y ya vinieron los pastores de ahí mismo, pero que no era el pastor principal, y dijeron: sí, hermano, este hombre Dios lo ha cambiado. Y también los hermanos lo han cambiado. Por eso que no lo reconoce. Ahí está. Y me dice: hermano, y así yo acepté a Cristo. Él me recibió. Y ya de eso hace 12 años me dijo. Cuando él habló conmigo, hace 12 años me dijo. Y ¿sabe qué, hermano? Ahora yo estoy a cargo de un campo predicando. Y me dijo: hermano, tengo un programa de radio que yo estoy atendiendo y predico ahí y doy mi testimonio. Un orate de la calle que comía basura está ante un micrófono diciéndole al mundo que Cristo salva, que Cristo sana, que Cristo viene. ¡Aleluya! Y luego me dice: hermano, yo vivo agradecido con el Señor. Es lo único que puedo decir. Yo vivo agradecido con el Señor cada día de mi vida. Y entonces fue por allí a las cortinas de donde estábamos y trajo a una joven señora. Y me dice: hermano, usted es mi esposa. Y tenía un niño en brazos. Me dice: es mi hijo, hermano. Tengo un niño pequeño. Mire, hermano, ¿usted cree que el mundo me hubiera dado eso? El mundo me despreciaba por lo que yo era. Y tal vez tenían razón por lo que yo era. Pero el Señor no tuvo cuidado de eso. Él lo que hizo fue recibirme. Y mire lo que me ha dado. Ahora me ha dado un hogar, me ha dado una esposa, me ha dado un hijo que me llena de felicidad. Yo vivo para Dios. Estoy agradecido. Esos son los milagros del Señor, hermano. Tal vez esa persona que usted cree que es imposible que se convierta, si usted le predica, si usted le comparte, puede ver un resultado de salvación. O tal vez esa persona encumbrada que usted cree que ni le va a hacer caso, está necesitado de oír el evangelio. Como me dijo un banquero importantísimo a quien fuimos a solicitarle un préstamo para comprar un templo, me dice: pastor, estoy hablándole de muchos años atrás, usted no cualifican como iglesia para darle un préstamo, pero ¿sabe qué? Se lo voy a dar. Se lo voy a dar. Voy a darle el préstamo porque yo sé que ustedes son gente seria, pero lo que yo le pido, por favor, es que ore por mí. Ore por mí, porque usted no sabe cómo es mi vida. Tengo millones de problemas. Yo no sé cómo salir de algunas situaciones y necesito que ore por mí. Digo: aquí mismo vamos a orar. Había otro compañero y digo: vamos a orar por el licenciado. Y oré por él, hermano. Le impuse las manos, oramos una oración intensa.
Y el hombre, hasta que empezó a temblar, hermano, gloria a Dios, empezó a sudar. Me dice: hoy estoy sudando, ¿no? Estoy temblando y sudando, dice. Algo me ha pasado, algo me ha pasado. Sea Dios glorificado. Claro, hermano, podemos transmitir poder, porque tenemos poder de Dios. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hay poder de Dios. Aquí hay poder de Dios. Vamos a estar de pie, y si hay alguno que necesita la oración, este es el momento de pasar y decir: Señor, ayúdame, úsame, aleluya. Necesito que tú también uses mi vida, porque quiero ser un instrumento. Tal vez hay alguno que está perdido y está esperando esa palabra que usted le lleve. Tal vez hay alguna situación que necesite su oración intensa y poderosa para que la obra siga creciendo, para que las almas se salven, para que las vidas encuentren a Jesucristo y esta iglesia también siga creciendo en la palabra. Alabado sea el Señor. Padre, mira estas vidas que están hoy en este altar. Hemos predicado tu palabra, hemos dicho esto que tú has puesto en nuestro corazón, Señor, y te pido que bendigas cada vida, que tu Espíritu venga con poder sobre cada uno de ellos. Padre, reposa, oh Dios, sobre ellos. Usa tu iglesia en forma poderosa, Padre. Hay vidas que alcanzar, Señor. Hay vidas a las cuales llegar. Almas que tienen un clamor, Padre. Un clamor potencial allí en sus vidas, en lo profundo de sus corazones, Señor. Y aquí hay instrumentos tuyos que tú puedes mover, que tú puedes conducir y llevar. Nosotros que te conocemos, Señor, nosotros que te entendemos, que sabemos quién eres, que conocemos tu palabra, Padre, glorifícate, Señor. Envía espíritu de sabiduría, envía unción fresca, Señor. Llévate cada carga, cada problema, toda interrupción, todo estorbo, todo dique que detenga el crecimiento, sea reprendido en el nombre de Jesús. Y cada vida, Padre, pueda tener libertad para servirte, Señor. Libertad para ser instrumentos, para ser útiles en tus manos, Señor. Y si lo hemos sido ya, seguir siéndolo y creciendo en ello, Padre, porque también podemos crecer en la obra tuya, oh Dios. Reprende todo demonio, reprende toda intervención satánica, todo espíritu maligno, anúlalo, neutralízalo en el nombre de Jesús. Que haya victoria en tu pueblo, Padre.